En esta oportunidad hablaremos del cerebro, las estructuras anatómicas que lo constituyen principalmente, así como las funciones que se van a desempeñar gracias a la configuración interna de su sustancia gris y su sustancia blanca, a la vez de la integración de dichas informaciones en los núcleos basales. En esta lámina vemos el cerebro desde una vista superior y de una vista lateral. Vamos a mencionar que el cerebro es el asiento de la inteligencia. Va a permitirnos la capacidad de procesos cognitivos como la de aprender a leer, escribir, nuestro lenguaje comunicativo a través del habla. También permite la realización de cálculos matemáticos, composición de música, almacenar información que nos permite recordar el pasado, fenómenos de asociación que van a permitir la planificación del futuro e incluso la de realización de imágenes proyectivas de los deseos que cada uno de nosotros interiorizados en lo que constituiría como imaginación, cosas que no han existido o que no existen, en el cual nosotros podemos fantasear, por decirlo así. El cerebro consiste en una corteza cerebral externa, una región interna de la sustancia blanca y núcleos de sustancia gris en la profundidad de la sustancia blanca. La corteza cerebral es una región de sustancia gris que forma la parte externa del cerebro. Aunque solo mide de 2 a 4 milímetros de espesor, va a contener miles de millones de neuronas dispuestas en capas. Durante el desarrollo embrionario vamos a recordar que el tamaño del cerebro aumenta rápidamente. La sustancia gris de la corteza se agranda con más rapidez que la sustancia blanca profunda. Como resultado de ello, la región cortical se pliega sobre sí misma y va a darle origen a lo que se va a conocer o denominar giros o circunvoluciones. Así podemos observar en esta lámina inferior, en la vista lateral, que lo que tenemos en la parte anterior va a conocerse como lóbulo frontal. Luego, posterior a este, vamos a encontrar el lóbulo parietal. En la parte o en el polo posterior del cerebro sería el lóbulo occipital. Y en la cara lateral, pues vamos a poder identificar al lóbulo temporal. Como resultado de este plegamiento, vamos a poder identificar también unas grietas profundas entre las circunvoluciones o giros. Estas grietas van a recibir el nombre de fisuras. Las más superficiales se van a conocer como surcos. La depresión más profunda que podemos observar en esta vista superior es la fisura longitudinal, que nos va a dividir el cerebro en dos mitades, una derecha y una izquierda. Estas mitades van a denominarse o conocerse con el nombre de hemisferios cerebrales. La hoz del cerebro se encuentra dentro de la fisura longitudinal entre dichos hemisferios cerebrales. Estos se van a interconectar y van a combinar su información o intercambiar su información a través de una estructura conocida como cuerpo calloso, una ancha banda de sustancia blanca que va a contener axones que se extienden de uno a otro hemisferio. En esta lámina podemos identificar en el polo anterior del cerebro lo que sería el lóbulo frontal. Podemos observar además las diferentes eh, surcos que van a permitir dividir el lóbulo frontal en un lóbulo frontal superior, medio e inferior. Recordémonos de que por encontrarse en la porción, en el polo anterior del cerebro,
La mayor proporción de información que va a propiciar este lóbulo es de tipo motora. En esta podemos identificar también un surco que nos va a dividir lo que es la parte anterior y posterior del cerebro. Este surco se le va a conocer como surco central. Entonces, los giros o circunvoluciones que se encuentran por delante de este surco va a conocerse como giro precentral. Y los que se encuentran por detrás de este surco van a conocerse con el nombre de giro postcentral. La importancia clínica va a radicar en que en el giro precentral, como mencioné anteriormente, al encontrarse en el polo anterior, esta va a constituir del área motora primaria y en el giro postcentral constituiría el área sensitiva primaria. Ahí la importancia de poder identificar anatómicamente dónde se va o dónde se localiza el punto de partida de lo que sería la parte anterior y la parte posterior del cerebro. Cada hemisferio cerebral se va a dividir en varios lóbulos, dependiendo de la zona de la calota craneana que vimos en el laboratorio de habilidades, en donde van a obtener el nombre dependiendo del hueso que lo protege. Así tenemos el hueso frontal, que va a estar ubicado o protegiendo al lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital respectivamente. El surco central, además de permitirnos la separación entre lo anterior y lo posterior, separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Un giro mayor, que se conoce, como les mencioné anteriormente, como el giro precentral, va a estar situado inmediatamente por delante de este surco y contendrá, como lo dije anteriormente, el área de la corteza del área motora primaria. El otro giro de importancia clínica a grandes rasgos va a ser el giro postcentral, que se va a localizar detrás de este surco y va a contener el área somatosensitiva primaria. El surco cerebral lateral, que es algo profunda, conocida también como fisura, separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. El surco parieto-occipital va a separar al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Una quinta parte del cerebro va a representarse por lo que se conoce como ínsula. No puede observarse en la superficie del encéfalo, ya que se encuentra dentro del surco cerebral lateral, en la profundidad de los lóbulos parietal, frontal y temporal. Pero en este caso hemos visto de que aquí se hace un corte en el lóbulo temporal para poder señalizar la ínsula. La sustancia blanca cerebral está formada originalmente por axones mielínicos en los tres tractos, básicamente, que podemos observar acá. Los tractos de asociación, los tractos comisurales y los tractos de proyección. Los tractos de asociación van a contener axones que van a conducir los impulsos nerviosos entre las circunvoluciones o giros del mismo hemisferio. Los tractos comisurales van a permitir conexiones axonales a través de la conducción del impulso nervioso desde los giros de un hemisferio cerebral a los giros correspondientes del hemisferio opuesto. Son tres los grupos importantes de tractos comisurales: los que se encuentran en el cuerpo calloso, que es el haz más grueso de fibras del cerebro, va a contener alrededor de 300 millones de fibras. La comisura anterior es otra y la comisura posterior, como podemos observar acá. Los tractos de proyección van a contener axones que van a conducir los impulsos nerviosos desde el cerebro hasta las porciones inferiores del sistema nervioso central, como cuáles, como lo es el tálamo, el tronco cerebral o médula espinal, o desde las porciones inferiores del sistema nervioso central que mencionamos anteriormente al cerebro. Un ejemplo es la cápsula interna, que es una
gruesa banda de sustancia blanca que contiene tanto axones ascendentes como descendentes. Podemos ver en la parte inferior de las estructuras comisurales anterior su relación con lo que sería el hipotálamo, en donde podemos identificar los cuerpos mamilares. Vemos también inferior a lo que es el cuerpo calloso, lo que sería el septum pellucidum, que va a estarnos dividiendo básicamente los ventrículos laterales. En la profundidad de cada hemisferio cerebral se encuentran tres núcleos o masas de sustancia gris, denominadas en conjunto ganglios basales. Históricamente estos núcleos han sido denominados ganglios basales, sin embargo no es un nombre correcto, puesto que ganglio es un agregado de cuerpo de células neuronales del sistema nervioso periférico. Aunque en la literatura siguen apareciendo ambos términos, utilizamos núcleos porque es el término correcto, según lo que determina la taxonomía de terminología anatómica internacional. Al final, esta terminología anatómica que se utilizará será la correcta. Los núcleos basales se encuentran uno a cada lado del otro, lateral con respecto a lo que es el tálamo. El globo pálido, aquí podemos observar los núcleos basales formados por el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. El globo pálido lo vamos a encontrar más próximo al tálamo, mientras que el putamen se encuentra más cerca de la corteza cerebral. Juntos, el globo pálido y el putamen forman lo que conocemos como núcleo lenticular. El tercer núcleo basal es el núcleo caudado, que presenta una cabeza grande conectada con una cola pequeña a través de un cuerpo que pareciera que forma una coma, como podemos observar. El núcleo lenticular y el núcleo caudado forman en conjunto el núcleo estriado. El término cuerpo estriado se refiere al aspecto que presenta la cápsula interna a medida que pasan entre los núcleos basales. La sustancia negra del mesencéfalo y los núcleos subtalámicos son dos estructuras cercanas y relacionadas a este, desde el punto de vista funcional, con los núcleos basales. Los axones de la sustancia negra terminan en el núcleo caudado y en el putamen. Los núcleos subtalámicos están interconectados con el globo pálido. El claustro es una lámina delgada de sustancia gris situado por fuera del putamen. Algunos consideran que es una subdivisión de los núcleos basales. No se ha definido claramente su función en los seres humanos, pero puede participar en la atención visual. Los núcleos basales van a recibir impulsos de la corteza cerebral y van a enviar su información hacia la corteza motora a través de los grupos mediales y ventrales del tálamo que vimos en la clase anterior. Además, los ganglios basales poseen conexiones extensas entre sí. Una de sus principales funciones es la de regular el comienzo y el fin de los movimientos, es decir, van a participar también en lo que sería la coordinación motora. La actividad de las neuronas que se encuentran en los núcleos putamen preceden a los movimientos corporales, y las actividades de las neuronas del núcleo caudado anticipa los movimientos oculares. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, la coordinación motora de los globos oculares, mientras dirigimos o cambiamos la mirada de manera lateral. Cuando nosotros giramos nuestra mirada hacia la parte lateral, va a permitir la coordinación de que va a acompañar el movimiento de la cabeza con los globos oculares hacia la zona espacial que nosotros queremos ver. El glóbulo pálido participa en la regulación del tono muscular y de determinados movimientos del cuerpo. Los núcleos basales también controlan la contracción subconsciente del músculo esquelético, por ejemplo, el balanceo automático de los brazos al caminar, o la risa espontánea en respuesta a una chanza o a un chiste.
no la risa por compromiso, sino que es algo que se exterioriza de manera inconsciente. Cuando alguno de los profesores de anatomía o fisiología quiere hacerse el gracioso, ustedes a veces se sonríen por compromiso, no así como cuando están en el grupo de estudio entre compañeros y dicen algún algo coloquial o algún chiste y les causa gracia realmente. Los núcleos basales van a desempeñar roles importantes además de su influencia en las funciones motoras. Ayudan a iniciar y a finalizar algunos procesos cognitivos también, como por ejemplo la atención, la memoria y el planeamiento o planeación. Además, pueden actuar junto con el sistema límbico en la regulación de las conductas emocionales. Es decir, aquellas personas que pueden llegar a tener sobresaltos debido a la interacción del sistema límbico con los núcleos basales. Algunas enfermedades, como la enfermedad del Parkinson, que es un trastorno obsesivo, trastorno de la vía piramidal que va a generar distonías musculares, como lo vimos en la clase anterior, los trastornos obsesivo-compulsivos, la esquizofrenia y la ansiedad crónica estarían vinculados con una disfunción de los circuitos que van a comunicar los núcleos basales con el sistema límbico. Es ahí la importancia de la interacción de estas estructuras que van a formar parte de lo que serían los núcleos basales y de los tractos de asociación que vimos en la lámina anterior.